¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. México pasó ya el 1,000,000 de casos de COVID-19 y en estos días superaremos las 100,000 muertes. Y el vocero oficial de la pandemia, el subsecretario López-Gatell, minimiza esta cifra, se molesta y advierte sobre las dificultades para distribuir las vacunas de Pfizer y de Moderna. Está la 4T minimizando la pandemia, se salió de control. Hoy retomamos el tema para hacer un balance a un año de que se presentara el primer caso en China. Y en México todo se prepara para realizar la consulta ciudadana de juicio a expresidentes, la que solicitó el presidente López Obrador. Pero mientras esto sucede, el INE encontró en 2 de las solicitudes ciudadanas de juicio firmas falsas, inválidas o de personas que ya fallecieron. ¿Qué sigue para este tema? Y en Perú hay crisis política. En tan solo una semana el país sudamericano ha tenido 3 presidentes, violencia en las calles con 2 jóvenes fallecidos, varios heridos y detenidos. ¿Cuál debe ser la postura diplomática de México? ¿Impacta el conflicto peruano a la región o no? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de martes. La cifra de muertes por COVID-19 en el país se acerca a 100,000 y las hospitalizaciones no bajan. Por ejemplo, en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, donde más casos se registran, esta ha subido. Para frenar los contagios sin volver a paralizar la actividad económica, las entidades han tomado distintas medidas y hoy el gobierno de México anunció una ampliación del convenio con hospitales privados para que también puedan atender casos graves de SARS-CoV-2. A unas semanas de las fiestas navideñas, las medidas que están tomando los gobiernos locales y el federal son o no adecuadas. Veamos el contexto. Con más de 1,000,000 de personas contagiadas y casi 100,000 muertes, el gobierno federal anunció este martes nuevas medidas frente al COVID-19. El convenio con hospitales privados se ampliará para que también reciban a personas con SARS-CoV-2 y el sector público pueda reducir el número de clínicas que atienden contagios. Con estas medidas se sumarán 150 camas para atender a pacientes en estado crítico. Además, desde la semana pasada, varias entidades han tomado medidas más restrictivas para intentar frenar los contagios. El Congreso de Sonora, por ejemplo, aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos y espacios cerrados. Chihuahua tomó una medida similar, con sanciones y multas e incluso arresto para quien no acate usar cubrebocas. En Nuevo León, las autoridades también podrán multar, sancionar y arrestar a quienes no porten cubrebocas en la vía pública. Mientras, en la Ciudad de México, que encabeza la lista de defunciones en el país, los restaurantes, gimnasios, cines, teatros y centros comerciales deberán registrarse para obtener un código QR que deberá ser escaneado por sus clientes. Mediante este registro, el gobierno podrá alertar a quienes estuvieron más de 2 horas en un lugar si también estuvo una persona que haya dado registro positivo al virus. Según las autoridades capitalinas, la estrategia se implementó ante el incremento de hospitalizaciones y no vulnera los datos personales, pues lo único que registran es el número telefónico. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches a todas y todos. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todas y todos. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás, Estefanía? Buenas noches, Genaro. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primer tema, estamos a un año prácticamente de que se diera al paciente cero, el primer caso de SARS-CoV-2 en China, y evidentemente es momento de hacer un balance no solamente porque llegamos a esta fecha, sino también por supuesto porque en México ya se rebasaron el 1,000,000 de casos, estamos a nada de superar las 100,000 muertes. ¿Cuál es tu balance a un año, digamos, de que se presentara este caso en China y en las alturas en las que estamos en este momento en México? Empiezo contigo, Ana. Definitivamente es un tema que me quita la sonrisa de la boca. Estamos por llegar a diciembre, llevamos ya prácticamente todo el año pues entre encerrados, semiencerrados, entre no saber cómo recuperar las economías, entre que estoy segura que por lo menos todos nosotros nos hemos enterado por lo menos de una persona ya muerta, fallecida por COVID. Aquí en la Ciudad de México nosotros ya perdimos un concejal, el concejal Juan Medina, estuvo 2 meses entre saliendo del hospital y no, y al final falleció por COVID. Yo tengo por lo menos ya entre 5 y 7 conocidos que ya sus familias, algún familiar murió. Entonces, creo que si en este momento
momento el gobierno de la Cuarta Transformación no acepta que las medidas que ha tomado no han sido suficientes y que el que todos los días anuncien camas vacías, pues creo que estamos por muy mal camino. En la Ciudad de México estamos así de regresar al semáforo rojo. Están diciendo que están dejando que pase esto del Buen Fin para que pues la economía medio se vuelva a sentar, pero el tema es que las cosas no están funcionando, y entonces cuando leemos que medidas como las que se han tomado ya con mano dura y con mucha responsabilidad de sí estarle diciendo a la gente el que uses cubreboca ya no es algo voluntario, es algo obligatorio, y obligatorio de verdad, no como aquí en la Ciudad de México que el que sí es obligatorio, pero si no lo usas no pasa nada. Chihuahua, Sonora, Nuevo León, creo que están realmente marcando la pauta de lo que en este momento ya, pues con estas 100,000 muertes es lo que tendríamos que estar haciendo. Ya superamos por mucho los peores pronósticos que Gatell había dicho. Creo que también ya es un momento en el que dejemos de estar atacando tanto la incompetencia de Gatell, que ya nos dimos cuenta que no tiene remedio, y creo que realmente los gobernantes tienen ya que tomar medidas diferentes. Ya no podemos estarle apostando solo a la libertad y a la responsabilidad de los ciudadanos, porque no lo están haciendo. Este fin de semana, no sé si alguien tuvo que ir a alguna plaza comercial, yo tuve que ir a hacer un pago a un banco porque no lo pude hacer por el Oxxo porque no tenían sistema. Las plazas estaban atascadas, los restaurantes sin la sana distancia. En un espacio cerrado como un restaurante, pues te tienes que quitar el cubrebocas para comer. No estaban cuidando las medidas necesarias. Y por más que el Buen Fin y todas las medidas económicas sean, pues literal también de vida o muerte para muchas familias, no se está controlando el COVID. Yo creo que en algún momento llegas a pensar, nunca se va a terminar el COVID. Entonces, si no pasamos a arrestos o por lo menos a multas económicas por no usar el cubrebocas, vamos a seguir escuchando esto de las camas vacías, pero no hay ninguna solución y sí hay muchos muertos. Contrapunto, Alejandro, ¿cómo lo ves? Bueno, como siempre, ya sabemos que no podemos contar con un sector de la oposición que ha pretendido siempre compensar su vacuidad de propuestas con el ataque amarillista, sensacionalista, con tratar de lucrar políticamente con una de las mayores tragedias que hemos sufrido a nivel global. Eso lo sabemos muy claramente. Pero también sabemos que hay evidencia para contraponer eso. Y nadie ha estado tomando a la ligera esto del coronavirus, al contrario. Incluso hay un informe del Imperial College of London con YouGov que mide el nivel de intensidad de endurecimiento o de nivel de políticas estrictas para atacar COVID, y México se encuentra en primer lugar. Y a mí me preocupa mucho que los gobiernos como el de Jalisco o el de Chihuahua estén planteando el uso obligatorio de cubrebocas, uso obligatorio significando que dan autorización a las fuerzas policíacas para no solamente llamar la atención, sino, como dicen, encarcelar. Y eso es muy preocupante porque ya vimos que la evidencia es que la única persona que ha muerto por no portar cubrebocas ha sido Giovanni López en el caso de Jalisco, y también vimos cómo recientemente en el estado de Chihuahua un joven de 20 años fue brutalmente golpeado por policías porque iba dentro de su coche, además hay que decirlo, saliendo del trabajo dentro de su coche y no traía cubrebocas, le llamaron la atención, lo golpearon y lo detuvieron. Esas no son las medidas, esas no son las salidas. La mano dura para estos casos, pues lamentablemente no hay salidas fáciles, por lo contrario son problemas complejos. En uso de mascarillas, también según estas encuestas de YouGov y del Imperial College of London, México se encuentra muy por encima de la media global, eso hay que decirlo. Estamos nada más en segundo lugar de uso de cubrebocas, por debajo de Filipinas, mientras que los últimos países en el uso son países como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Holanda, Australia, Reino Unido, Canadá, Francia. Y lo esperanzador dentro de todo este año, que ha sido muy complicado para México y para el mundo, es que ya hay cuando menos dos proyectos de vacuna que están por encima del 90% de efectividad. Con Pfizer, México ya tiene contratos, y con el caso de Moderna, que tiene 95% de efectividad, y que además tiene la buena noticia de que su almacenamiento puede ser no en estos refrigeradores que requieren 70 grados bajo cero, sino en un refrigerador convencional, pues ya estamos dentro del mecanismo COVAX. Entonces, pues han sido muchos sacrificios. Evidentemente la población ya también está fatigada de tantos meses de confinamiento, pero finalmente se está viendo la luz al final del túnel, y yo creo que no hay que demeritarle a este pueblo su enorme entereza, su disciplina, su coordinación, porque mayoritariamente, salvo sectores
pues muy mezquinos. Yo creo que la gran parte de la población, a partir de sus circunstancias y de sus posibilidades, ha cooperado para que salgamos juntos de esta pandemia y finalmente del próximo año esperemos ya estemos cerrando este capítulo. Ahora, lo que dices de la vacuna, hay un problema, porque ya el canciller y el mismo subsecretario de Salud de Hugo López-Gatell está diciendo que va a estar difícil porque una tiene que ser almacenada a menos 60 grados, la de Pfizer, y la de Moderna a menos 20, y el tema de la distribución, pues no se le está dando mucho, pues sobre todo medicamentos, y ahora con esto de las vacunas, pues a la 4T, ¿no? Martín, ¿qué le responderías a Alejandro? A ver, pues quisiera leer el estudio, pero son 100,000 muertes, Alejandro, oficiales, más el subregistro que sabemos que se está dando en todo el mundo. Entonces eso nos coloca cerca de 200,000 muertes. Y como tú un día bien dijiste, realmente en lo que nos tenemos que fijar es en la tasa de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Comparado por 100,000 habitantes. México está en primer lugar. No, si vamos también la tasa de contagio, estamos en sexto lugar. O sea, así como que un éxito, la verdad no ha sido. Yo creo que ya hablar, en eso estoy de acuerdo con Ana, hablar de López-Gatell es totalmente irrelevante, es indefendible. Hoy saca un muy buen artículo Salvador Camarena, yo creo que así lo van a juzgar cuando llegue con San Pedro. Es una persona que está en serio delirante. Pero yo creo que ahora sí, pues la responsabilidad es cómo cada estado cada entidad federativa va a reaccionar, y ahí vamos a medir la efectividad de la política pública de cada uno, y en eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con Ana, estoy de acuerdo con Alejandro. Creo que hay medidas que pueden ser proporcionales al uso obligatorio del cubrebocas, medidas desde una llamada de atención, medidas administrativas, etcétera, responsabilidad para, por ejemplo, si tú eres el dueño de un comercio y en ese estás prestando algún servicio, bueno, pues tú tengas un grado de responsabilidad distinto a los que van al lugar, etcétera. O sea, se pueden hacer muchos pasos jurídicamente antes de llegar a la cárcel. La cárcel me parece una enorme, perdón, Ana, idiotez, aparte no sirve para nada y sí es de un estado represor. Hay muchas fórmulas que han servido en otros países. A mí lo que me preocupa es que hemos llegado a un punto en que hemos dicho ya el dogma de que todo es relativo y nada se puede comparar, que parece que ninguna experiencia foránea la podemos tomar como ejemplo, ¿no? Entonces siempre decimos, es que México es muy particular. Pues sí es particular, pero hay cosas que sabemos que sirven. Sabemos que el cubrebocas sirve, sabemos que la distancia física sirve, sabemos que no aglomerarte sirve, y todo eso pues te va dictando política pública que puedes ir tú tomando como gobierno. Obviamente es algo bien complicado, sí es bien complicado. En Argentina, por ejemplo, hay un confinamiento muy fuerte y no han bajado los contagios. En Suiza se hizo otra manera y no han bajado. En Europa ahorita vemos un segundo rebrote. En Estados Unidos ni se diga, pues es un fracaso total. Pero, insisto, si nada más vemos los datos, México sale muy mal parado, sobre todo porque aquí se está muriendo más gente. Bien, finalmente, Estefanía, ¿cómo evalúas un año de la aparición del primer caso y lo que llevamos aquí en México desde marzo, que se presentaron los primeros casos en el país? Sí, justo la falta de responsabilidad de la oposición en plantear estrategias que no han servido, porque la verdad es que estamos hablando de como si los estados no hubieran puesto sus medidas o sus propias medidas desde el principio, como si los estados se hubieran disciplinado con la estrategia federal y entonces hoy culpan a la estrategia federal, y eso es mentira. Cada quien dentro de justo de los gobernadores de la Alianza Federalista pues decidieron poner sus propias medidas que tampoco funcionaron, y efectivamente me sumo a lo que decía Alejandro con los únicos muertos que hubo por no usar cubrebocas, y yo creo que sí es complicado que estén volviendo a utilizar este tema para esta suerte de golpeteo político, porque yo sí creo que hay dos maneras de ver las cosas. Uno, culpar a la población, y dos, culpar al sector privado, porque parece ser que desde lo que estaba diciendo Ana y desde lo que viene el discurso de la mano dura, pues es culpar a la gente absolutamente de todo, y no de los comercios privados que siguen rehusándose a cerrar negocios cuando han tenido que cerrar, cuando ha habido más gente de la que tiene que haber, que se enfrentan con la autoridad. Pongamos el caso que hubo en un Fishers hace un par de días, en el que fueron a cerrar porque había más gente de la que tenía que haber, y los mismos dueños del lugar y las personas que trabajaban ahí
ahí se confrontaron con las autoridades. Claro, es que no está la responsabilidad para el sector privado, todos se lo quieren hacer a la ciudadanía, que tiene que eventualmente ir saliendo y que tiene que ir recuperando esta suerte de nueva normalidad, claro, con las medidas que se están haciendo. Y creo que están ahí los dos enfoques. La Ciudad de México ha tenido un enfoque mucho más de ir educando a la población con el uso del cubrebocas, de hacerle accesible el cubrebocas, de manejar, por ejemplo, en la Cuauhtémoc, si a las 10 de la noche no cerraste, si tienes más de ciertas personas en tu negocio o en tu local, bueno, pues entonces quiere decir que estás haciendo algo mal y eso tiene consecuencias porque abrir en este momento es un privilegio. Y cosas como lo que está pasando en Chihuahua o en la misma alcaldía Benito Juárez, donde es la alcaldía en la que hay más contagios en este momento. Entonces sí creo que el enfoque que le das importa, porque eso es como se va a sentir la pandemia en ese momento. Y yo no creo que esta suerte de mano dura ficticia, porque no es real. Veamos el caso de Michoacán, lo que está pasando en Michoacán, donde sale el gobernador y está en una fiesta sin cubrebocas, pero la gente que salía a la calle sí le multaban por no usar cubrebocas. Es falso su discurso de que les interesa, es falso que les interesa plantear otra estrategia. Ahí están los gobernadores que dijeron que el doctor Narro tenía la mejor estrategia y pudieron aplicarla, y ya pasó el tiempo en el que Narro dijo que iba a acabar con la pandemia y que iba a tener la mejor estrategia. Entonces yo sí creo que hay una manera de verlo, y es, si los gobernadores decidieron ir por su propia línea, tendría que juzgarse también sobre esa misma estrategia, pero que la ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de que los gobernadores quieran hacer campaña con este tema, porque solo termina en personas y en civiles o dañados por las políticas de mano dura, o en la cárcel cuando las personas que tendrían que estar pagando consecuencias no lo están haciendo. Yo sí creo que hay una responsabilidad mayor en la autoridad de no utilizar este tema como lo han venido haciendo, y tú me preguntabas, ¿dónde te quedas a un año desde que inició la pandemia o desde que estamos hablando sobre esto? Pues sí, en la falta de responsabilidad que hay y de gobernanza que hay por parte de los gobernadores y de las autoridades locales, que creo que no han estado a la altura de esta pandemia en ningún momento, y que parece que hoy están hablando de la pandemia como si hubiera tenido 2 meses, como si tuviera 2 meses. Creo que hay una responsabilidad y que también tienen que estar a la altura ahora que estamos discutiendo lo de la vacuna, porque francamente que exista esta opinión dentro de la opinocracia y la oposición diciendo que la burocracia está impidiendo que llegue la vacuna, pues nos deja ver que no se va a acabar la mezquindad de la oposición. Bien. Y que se van a seguir tratando de la misma manera. Tengo la mano levantada de Ana, adelante por favor. Muchas gracias. Pues es que basar toda una participación en solo acusar a la oposición y no hacerse responsabilidad como parte del partido gobernante, pues está cañón, ¿no? O sea, el tener que gastar 2 o 3 minutos en acusar la falta de crítica o la falta de nivel de la oposición, pero no en decir, gracias a las pocas medidas de la Cuarta Transformación llevamos más de 100,000 muertes y ya casi 1 millón de contagios, pues entonces realmente si así mide la oposición, ¿cómo miden a su gobierno? Porque estamos observando, esto es de hecho, esto es de acciones, esto no es de es que me chocan los del PAN y los odio, por eso hablo mal de ellos. Estamos hablando de que los diputados de Morena para el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del 2021 no etiquetaron dinero para la compra de vacunas. Díganme, ¿por qué le están quitando dinero a tantos sectores públicos? ¿Por qué le están exigiendo tanto al sector privado que no están apoyando, pero no pudieron etiquetar el dinero para la compra de vacunas? ¿No es esa la mayor incongruencia y mentira? Porque entonces, ¿cuántos millones del dinero que están malgastando, malorganizando, maldestinando la Cuarta Transformación, y no va a ser para comprar vacunas cuando a la gente le están diciendo que es para eso? Las acciones de las autoridades de Morena es lo que tenemos que cuestionar. Pueden hablar muy mal, que Estefanía compruebe dónde en este momento Cuauhtémoc es la alcaldía, Benito Juárez es la alcaldía con más contagios cuando tenemos Tlalpan, Xochimilco, todas las alcaldías de la periferia, y solamente lo digo en Cuauhtémoc, ahorita ya tenemos 16 colonias al alza en COVID, pero la menciona porque es panista. Que deje de un lado su odio partidista y que se concentre en que los diputados no destinaron dinero para vacunas. Nada más con eso. Déjame escuchar a Martín y con ese comentario cerramos y vamos a una pausa. Sí, a ver, o sea, lo vuelvo a insistir, parezco disco rayado, pero es que la responsabilidad era del gobierno federal, que haya claudicado y que por eso tengamos un mar totalmente, un océano y un archipiélago de medidas diferenciadas, es por culpa de que no se tomó liderazgo. O sea, lo que dice López-Gatell ya no informa, nada más ha servido. No sabemos exactamente cuál es la política pública de esto. Las estrategias hay muchísimas y se han dicho alternativas. Tú dijiste uno, la de Narro es una, la otra es otra. Todos convergen en una cosa. Pruebas, distanciamiento físico, etcétera. ¿Hay muchas maneras de llevarlas a cabo? Sí.
pero no se han hecho. No, ahora, la Ciudad de México, por ejemplo, que también es gobernada con Morena, ha hecho las cosas bastante diferente y va bien. Ahorita estaba leyendo que van a implementar un nuevo mecanismo de pruebas masivas, en efecto, para de poder rastrear el contacto social. ¿Por qué no hacer eso a nivel federal? Bien. ¿Por qué no ponerlo como obligatorio? No entiendo, o sea... Okay. O sea, déjame hacer una pausa porque se nos va el tiempo de este bloque, pero sin duda este tema se va a recuperar mañana porque evidentemente tenemos que seguir discutiendo el tema de la COVID-19. Hacemos una pausa y al regresar, tras evaluar algunas de las solicitudes ciudadanas para que se haga una consulta que define si se debe o no enjuiciar a los expresidentes de México, el INE, el Instituto Nacional Electoral, detectó varias irregularidades, entre otras la firma de personas fallecidas. ¿Qué sigue para este proceso? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.